Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Y nuevamente digo, si necesitan moverse, acomodarse, háganlo, hermanos. ¿Ok? Háganos. El día de hoy yo he estado buscando al Señor y meditando sobre un punto. Es algo importantísimo y a veces no lo perdemos. Pero ustedes ya lo conocen en un sentido, pero queremos ver más sobre eso de una manera más profunda. Hermanos, ¿qué dice la gran comisión? Id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las criaturas, a todas las naciones. Amén. Entonces, hermano, ese llamado es un llamado para todos. Pero hay algo que el Señor lo repite y lo repite y lo repite, y nosotros lo queremos ver, hermanos. Y para eso vamos a iniciar, hermanos, con el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, hermanos. Amén. Dice el Señor en el capítulo 1, en el verso 14: a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Amén. Amén. Hermanos, nosotros somos deudores. Tenemos una gran deuda con nuestro Dios. Amén. Su amor, su ternura, Él bajó en persona para salvarnos y nos dio una comisión. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Ya lo había hecho con otros, pero dice ustedes también, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hay personas que trabajan en un lugar durante muchos años y nunca le cuentan a los demás que son conocedores de Cristo Jesús. Pero dicen, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Digámoslo todos, hermanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esa palabra salvación sí significa lo mismo que nosotros entendemos completamente, ser salvo. Pero esa palabra en el hebreo es la palabra Yeshua, también el nombre del Señor, del Salvador. Dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Oyó eso, hermanos? Amén. A todo aquel que cree. Está abierto para todos. Es para todo aquel que cree. Pero dice luego algo que nos perdemos. Al judío primeramente y también al griego. Amén. Amén. Hermanos, a los ojos de Dios esto es algo importantísimo a sus ojos, y queremos nosotros meditar en ese asunto. Hermanos, la salvación es algo que ha estado en el corazón de Dios desde antes de la creación del mundo. Amén. Dios ha pensado en nosotros desde antes de la creación del mundo, ha pensado en nosotros con amor. Dios quiere una familia con la cual morar eternamente y para siempre. Y Dios quiere una esposa fiel, una esposa a la que ama, una esposa que permanezca fiel a Él para siempre. Hermanos, acabo de saber sobre una pareja de judíos. Ella tiene 102 años y se acaba de casar. Su esposo tiene 100 años, se acaban de casar ellos. ¿Usted no ve eso como algo precioso, hermanos? Se conocieron hace 10 años, habían sido amigos, dijeron no, queremos casarnos, y se acaban de casar ellos. Una pareja de judíos. Y uno dice, ¿por qué se están casando? ¿Sabe por qué se están casando? Porque se aman. Amén, hermanos. Y hermanos, Dios nos está gritando.
Abraham a los 100 años estaba teniendo un hijo. Sara, ¿verdad? Abraham. Hermanos, Abraham, el Señor le dio la promesa y el Señor la cumplió. A los 100 años él tuvo a su hijo Isaac. Pero hermanos, ¿por qué Dios nos está mostrando esto? Para Dios, hermanos, el hogar, la familia es lo más importante. Amén. Solo piense, no es bueno que el hombre esté solo. Dios está hablando de sí mismo. No es bueno que Dios, aquel quien es el amor, esté solo. Le haré una ayuda idónea. Pero ¿la podría crear? Sí, la podría crear. Pero decidió sacarla de adentro. Amén. De sí mismo. Parte de él es la esposa de Dios. Amén, hermano. No podía encontrar una pareja entre todos los animalitos y los perritos. No. Él es Dios. La tuvo que sacar de dentro de sí mismo. Figura y sombra era Adán y Eva del que había de venir. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, sin duda alguna. Amén, hermanos. Amén. Pero Dios, los planes de Dios es llegar a tener una esposa sin mancha y sin arruga. Esa esposa preciosísima. Ahora, hermanos, en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos dijo, hermanos, en Mateo 10, bueno, vamos a continuar aquí en Romanos, ya que estamos cerca, hermanos, para que nosotros entendamos, hermanos, que Dios, en su plan, tiene una manera y un método de hacer bien las cosas, y nosotros hacemos las cosas al revés. ¿Cuántos han pasado, están haciendo, no sé, la limpieza y van y regresen y después tienen que regresar porque olvidaron esto y se van y regresen? Un desorden, ¿no es cierto, hermanos? Pero Dios sabe bien qué está haciendo y nos da instrucciones. Se hace de esta manera. Entonces veamos lo que el Señor dice. En el capítulo 1 el Señor nos hablaron como el hombre dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuántos saben que actualmente hay gente que se está casando con perros y con otros animales? ¿Ha oído ustedes? ¿Está loco? Sí, lo están haciendo. Lo tremendo es que están sacando leyes que le permiten hacer lo que quieren. ¿Entienden, hermano? El mundo está loco y se está volviendo cada vez más satánico, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y luego el Señor nos dice cómo el Señor los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Es decir, el mal se va a volver cada vez peor y peor y peor. Hermano, Dios nos da cada día la opción de buscarlo a Él, de voltear nuestros ojos a Él. Amén. Amén. Y el mal está ahí a la puerta. Y si nosotros escogemos el mal, la desviación viene pronto a ser lo más espantoso. Hermanos, en Cristo está la libertad y la vida. Amén. Ahora bien, 2:1 de Romanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas y según verdad. ¿O piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciarás la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermano, si usted se arrepiente, si yo me arrepiento,
es porque Dios es bueno, hermanos. Amén. Y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay gente que hasta se jacta del mal que hace. Y yo acabo de conocer un hombre que lo hizo delante de mí, hermano, jactándose y haciendo cosas espantosas. Vida eterna, dice la Escritura, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ay, Dios, ¿qué dice después? Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Y qué dice después? Al judío primeramente y también al griego. Bien, hermanos, pongamos atención en eso. Hermanos, pongamos atención. El Espíritu Santo nos está diciendo aquí, tiene a su apóstol Saulo. Saulo era, en cuanto a la ley, dice, sin error. Él hacía todo lo mejor posible. Y aún así, hermanos, estaba haciendo unas cosas horrendas y terribles, porque era su razonamiento el que lo estaba guiando. Hermanos, no podemos ser guiados por nuestro razonamiento. Amén. Tenemos que ser guiados por Dios. Que la verdad de Dios sea parte de nosotros y que nos guíe, aunque el mundo no comprenda qué está sucediendo. Hermanos, pero Dios le dio una orden a su pueblo: ir por todo el mundo y dar el evangelio a toda criatura. Pero en Mateo 10 también le dice que deben ir, pero le dice que hay que ir primero. ¿Alguien recuerda? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén, hermanos. Ok. Y después, hermano, el Señor le está dando la orden. Vayan, y cuando usted ve todo el contexto del capítulo 10 de Mateo, el Señor está hablando de su segunda venida. Usted léalo despacio. Él ahí hizo un resumen de todo el viaje, desde que envió a los primeros discípulos hasta los últimos discípulos del fin de los tiempos. Y dice ahí, hermanos, que el Señor va a venir. Ahí léalo, el capítulo 10 de Mateo. Y en ese contexto, hermanos, el Señor, el consejo que da, ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora, hermanos, viene el Señor y viene una mujer cananea con sus necesidades, ¿te recuerda bien? Y todos la tratan mal, ok, así como nosotros somos muy buenos para ti, ¿verdad? Y el Señor aparentemente le está diciendo algo malo cuando le dice: no soy enviado, sino que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el Señor se queda viendo, y ella responde de la manera que todos debemos responder: Señor, aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Amén. Y su humillación, el Señor la recogió entre sus brazos. Dice el Señor, hablándole a su hijo amado: poco es para mí que restaures a todas las tribus de Israel. También te di por luz a las naciones. Amén. Y que seas el resplandor y la salvación hasta lo último de la tierra. Y eso nos incluye a todo el mundo, hermanos. Pero hay que tener un corazón como esta cananea, diciéndole: Señor, es cierto, yo no merezco ni que te asomes una sola vez a esta casa, ni que lo des de comer una sola vez en la vida. Pero Señor, aquí estoy. Si tú dejes la migaja, yo la apreciaré, la trataré con amor, la recibiré con todo mi corazón, porque yo sé que es tuya, Señor, y yo no quiero nada del mundo, yo te quiero a ti. Si nosotros tenemos esa actitud de amor, hermanos, el Señor dice: Él es mi hijo amado, yo lo conozco desde la creación del mundo. Al que cree, dice la Biblia, no recibirá ya juicio,
será perdonado, tendrá vida eterna. Es cambiar el reino de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hermanos, nos dejó abierta la puerta el Señor con su amor, pero aún así Él no se ha olvidado de las ovejas perdidas de la casa de Él. Amén. No se ha olvidado. Amén. Y hermanos, recuerda lo que cuando había batallas, ¿qué era lo que sucedía? Vamos a pelear contra tales y tales. Muy bien, todo Israel estaba listo, pero el Señor dice, primero ¿quién va? Judá. Judá va primero, y después el resto de las tribus perdidas. En el fin de los tiempos, escuchen por favor, hermanos, escuchen. Hermanos, Dios ahorita nos está diciendo y nos está gritando: ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también nos está diciendo al judío primeramente, y después al griego. Amén. Amén. No es que vamos a dejar a un lado a los demás, no, pero vamos a tener una prioridad, y es que el pueblo de Dios, aquel que ama a Él, primeramente reciba al Señor con todo su corazón. Amén. Amén. Y si el Señor quiere darnos migajas, las vamos a recibir. Amén. Y si somos de las tribus perdidas, con mayor razón, hermanos, tenemos que humillar nuestro corazón diciendo: Señor, toda mi descendencia, todos mis hijos, todos mis antepasados, te hemos fallado, Señor. Amén. Te hemos fallado, pero tú has hecho el bien y te has levantado por nosotros, y hoy te conocemos. Hermanos, Dios está buscando a su pueblo como nunca. Amén. Y Él, hermano, en el tiempo del fin, Él tiene un proceso. ¿Entendemos, hermanos? Un proceso. Hace poquito, yo la conocí hace rato, la lista, hermanos, de los apellidos judíos. ¿Cómo es que ellos sacaron esas listas de apellidos judíos? Es la lista oficial, hermanos, de Israel y también de España. ¿Pero por qué? Hermanos, durante siglos ellos habían sido matados, destruidos. ¿Y por qué los mataban? Porque eran judíos, eran israelitas. Entonces cada vez que mataban a alguien, ellos escribían ahí, llevaban un registro, un archivo. Don Juan, de apellido Martínez, Juan Pérez, Luis López, y todos los apellidos. Hay que matarlo porque es judío. Así decía la Inquisición. ¿Entienden, hermanos? Por siglos. Y sacaron ellos las listas, hermanos, y de repente, ahorita armaron la lista hace unos años, y España dijo: todo el que tenga estos apellidos lo reconocemos como judíos, y como los expulsamos, y ellos no había razón para expulsarlos, ahora les abrimos la puerta, pueden ser ciudadanos de España nuevamente. Amén. Entonces dieron la oportunidad, y mucha gente se ha vuelto para allá, otros no, pero los apellidos sacaron la lista. E Israel, en el Museo de la Diáspora Judía, Hatshepsut, tienen ellos también sus listados, y hermanos, y ahí aparecen, por supuesto, yo se los he dicho otras veces, todos los apellidos de ustedes, todos los míos. Pero toda esta área, hermanos, está llena de gente judía que no lo sabe siquiera. Amén. Pero hay otros que sí lo saben y han vivido entre nosotros durante muchos años escondiendo su origen. Escucha eso, hermanos, que le estoy diciendo. Escondiendo su origen. ¿Por qué? Tienen miedo. Tienen miedo. Sus padres les han dicho: no digas que sos judío, di que sos católico, di que sos... Hermanos, nosotros conocimos una familia. Los padres de ellos le cambiaron el apellido Samach o Samana. Samach es donde Jehová está aquí, Jehová Sama. Recuerda que está en la Biblia, está aquí, ese era el apellido de ellos. Se los cambiaron. ¿Por qué? Se lo volvieron católico y le dijeron: nunca digan que son judíos, que son descendencia de judíos. Y así vivieron. Y así mucha gente lo ha hecho. Hermano, pero Dios ama a su amada. Amén. Ama a su amada. Ahora bien, la orden de Dios es que nosotros pensemos en ellos. Y hay una manera de hacerlo. Cuesta encontrarlo, pero hermanos, ¿verdad que sí? Ahora, hermanos, hace poquito tuvimos otra vez la experiencia. Hermanos, estábamos con mi hermana que vino con mi cuñado, de los comentarios que estuvieron el jueves. Hermanos,
Ellos vinieron y estuvieron aquí estos días pasados. Los llevamos a comer a un lugar, y mientras estaba en ese lugar, los llamaron a ellos por una videollamada, y ahí estaba un hombre judío que quería conocernos, ya les había dicho hace rato, y tuvimos una plática bien preciosa. Él vive en Estados Unidos. Bueno, eso no es normal, nunca habíamos tenido esa experiencia de hablar con... ¿Usted ha tenido alguna experiencia así? Hablar con un judío, ¿no? No es normal eso, pero Dios, que ha estado haciendo eso en los días anteriores con otros, ese día lo hizo otra vez. Salimos y como a los 20 minutos de todo eso, encontramos en un lugar a una persona y platicamos, y resultó que sí, esa persona es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob también, judío. Ahora, entre los judíos hay unos que conocen al Señor y otros que no lo conocen. ¿Cuántos saben eso? Ok. Ahora, hermanos, Dios nos dice al judío primeramente y también al griego. Ahora, lo sorprendente es cómo puede ser que en la misma hora encontremos a uno de Canadá o de Estados Unidos, perdón, y otro de aquí. ¿Cree usted que es casualidad? No. Ya han pasado otros días atrás. Más tarde, después andábamos con mi cuñado por un lugar aquí y encontramos otro hombre judío 3 veces. Eso no es normal. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo? Hermano, Dios está poniendo sus ojos en ellos y lo está sacando a flote. Y hermano, tenemos que aprender a darle la palabra a ellos. ¿Cuántos piensan eso, hermanos? Si usted tiene la oportunidad de darle la palabra, ¿se la daría a usted, hermanos? Hermanos, hay una cosa para los judíos. Primero, la gran comisión incluye que debemos darles a ellos primero, hermanos. Pablo oró por la salvación de Israel. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Pablo oró. Vamos aquí, primero vamos a leer capítulo 3, 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o en qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues si en algunos de ellos han sido incrédulos, algunos hermanos incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Ahora, hermano, Dios los ama a ellos, hermanos. La palabra nos muestra de que como ellos no aceptaron al Señor la primera vez, Él volteó sus ojos y les dijo: les voy a dar celos como una nación insensata. ¿De quién cree que están hablando? De nosotros. Nosotros los voy a mover a celos como una nación insensata. Todos nosotros, hermanos. Los goyim le llaman a ellos, los gentiles. Pero cuando nos volvimos al Señor, hermanos, si no éramos de la simiente física de Israel, ahora somos de Israel de todos modos, porque el Señor nos injertó en el país que se llama Israel. Ahora, hermanos, en el capítulo 9, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. 9:3 estamos ahorita. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, no es que era, son la adopción, es la gloria, es el pacto, es la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Imagínense todo lo que Dios les dio. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Dios sí cumple sus promesas aunque su pueblo sea infiel. Amén. Amén. Entonces, hermanos, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías. Y luego dice: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, aquí el Señor nos está diciendo, Pablo está diciendo: estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto hasta que me echen al infierno por ellos.
¿Entienden, hermanos? Será anatema, pero por amor a ellos. Amén. Por amor a ellos. Eso no es ligero, hermanos. Entonces, si nosotros tratamos eso con ligereza, o hubiera un poquito así de antisemitismo, ya saben contra quién estamos peleando. Amén, hermanos. Israel es mi hijo, es mi primogénito. Éxodo 4:22. Apréndaselo de memoria. Importantísimo. Dios dice que Israel es su hijo, su primogénito. ¿No lo merecían? Cierto, no lo merecían. Son hijos de una promesa, de un juramento de Dios por sí mismo que le hizo a Abraham, pero se juró entre él mismo: esto será hecho, para que todos viéramos. No dependía, hermano, de nada, excepto que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero no dependía de las obras. ¿Por qué? Porque ninguno podía guardar las obras, hermanos. Amén. Nadie. Si nos da a nosotros la Torá, ¿usted cree que vamos a guardar los 613 mandamientos? No. Lo único es que aparecen algunos que guardan 5 y están orgullosos de que soy un gran hombre. ¿No creen, hermanos? ¿Verdad que así somos? Amén. No, hermanos. Somos fallidos, faltos. Amén. En todo sentido. No guardamos nada. Ni siquiera los 2 que resumen todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y cuerpo, y al prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué importante que tengamos eso, conciencia? Porque el Señor, hermanos, sí nos está pidiendo: iglesia, vuelve tus ojos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. A ellos primeramente, sí, también al griego, pero a ellos primeramente. Amén. El Mesías bajó para ellos primeramente. ¿Oyó eso, hermanos? Amén. La orden es para todos, ir hasta las naciones, sí, pero al judío primeramente. Y usted ve la historia de Pablo. Él decía, lo trataban re mal y él salía: y ahora me voy a los gentiles. Y se va, ¿ok? Y usted lo encuentra otra vez en una sinagoga. Al judío primeramente. Y después le hablaba a los demás. Tenemos eso, hermanos. Es su corazón. Dios los ama. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Mucha gente, hermano. Hay unas doctrinas enteras. Una gran denominación cree que fueron echados a la basura. Dios ya los echó a Israel y ahora somos nosotros. No mientas. No mientas. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Romanos 11. ¿Vamos ahí? 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esto tira a la basura esa denominación completa. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Amén. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Desde dónde lo conoció? Hermano, dice la Biblia que nos escogió en Él, en Dios, desde antes de la creación del mundo. Amén. Entendemos por eso qué importante es eso. Todo el que es del pueblo de Israel, Dios lo conoció desde antes de la creación del mundo. Estaban en Cristo, es su esposa, su amada, que no la iba a crear, hermanos, inventada como una creación más. No, Él la sacó de dentro de sí mismo. Hermano, y su esposa amada está ahí. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora esto es importantísimo para que tomemos conciencia que debemos darle al pueblo de Dios, orar por el pueblo de Dios. Hace poquito se dieron 2 asuntos importantes. Uno, un hombre del Congreso de Turquía los maldijo en el nombre del Dios de él, y el Señor dijo: ya basta. Y delante de todo el público cayó muerto ahí mismo. ¿Cuántos supieron eso? Cayó muerto de inmediato con un infarto. Y se miraba muy bien antes cuando estaba dando esos gritos, pero al ratito se acabó. El Señor dijo: basta. Chávez, ese hombre, los maldijo desde el interior de esos años, así. Siguiente, ¿qué pasó? Dígame qué pasó. Un gran cáncer en sus órganos. Muerto, acabado, destruido. El rey de Irán, este hombre, el presidente de Irán, hermanos, quería destruirlo, se estaba esforzando por destruirlo. El Señor dijo: ya basta. Y botó el helicóptero
Y el número del helicóptero, hermano, el número del helicóptero es el número de las víctimas del 7 de octubre. Por si alguien no se había fijado. Hermano, Dios está dando un grito. ¿Sabe qué es lo que yo siento en mi espíritu, hermanos? El tiempo de los gentiles se está acabando. ¿Oyó eso? El Señor dice que agarra su callado. Hay dos callados que dice que tienen al fin ataduras y gracia. Agarra el de gracia y lo quiebra. Y dice, hasta aquí termina la oportunidad de los gentiles. Crack. ¿Entienden, hermanos? Amén. Y de ahí puro juicio. Hermanos, hay un momento en que Dios dice va a entrar la plenitud de los gentiles y después va a pasar algo, usted ya lo sabe. Todo Israel será salvo. Por supuesto, los que sobrevivieron y que son verdaderos israelitas. Porque también, hermano, en la casa de Israel había Esaú y había Israel. ¿Entendemos eso, hermanos? Amén. No todo lo que descienden de Israel son israelitas. Entonces, hermano, pero ¿cuál es la diferencia en alguien que es israelita? ¿Sabe cuál es la diferencia? Cuando él oye al Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, él quiere a él, lo ama y quiere ser hijo de él. ¿Entiende, hermano? Esaú no le interesa. No, vez tras vez, no. Y entonces el Señor dice, aborrecí a Esaú, pero amé a Israel. Y los dos estuvieron en el mismo vientre. ¿Recuerda usted? Hermanos, qué importante cuál es nuestro amor. Amén. Qué importante cuál es nuestro amor. Amemos a Israel, hermanos. No importa cómo los ve de sucios, incluso feos y mal hablados, no los aborrezca, porque puede ser un hijo de Dios escondido ahí. Un Pablo, aunque era un asesino al inicio, pero después estaba dispuesto a dar su vida por ellos. Amén. Estamos comprendiendo, hermanos. Ahora, no ha desechado. Es una prioridad apostólica de todos los enviados. Primero al judío, ¿ok? Y, hermanos, tenemos una deuda de gratitud hacia ellos. Recibimos la Biblia. ¿Cuántos están felices de que nos hayamos la Biblia? Amén, hermano. El llamado de Dios. Y porque ellos recibieron esa venda que usted conoce, nosotros se abrió la puerta para esta nación insensata. Amén. Por los Goyim. Y ahora, hermano, podemos ser recibidos en el cielo. No importa si éramos cananeos o lo que sea, podemos ser recibidos en el cielo por misericordia. Amén. Por misericordia, hermanos. Ellos fueron los primeros en enviar misioneros alrededor del mundo. ¿Oyó eso, hermanos? Y nosotros aquí en el fin de los tiempos no queremos enviar ni uno. O no queremos nosotros mismos ser un misionero. ¿Se entiende qué duro eso, hermanos? Tenemos que tener una actitud diferente. Óigamela, Señor, ponme en contacto con judíos. Yo quiero darle la palabra de Dios. Pidámosle al Señor. Hay ciertas cosas que hay que aprender con el pueblo de Israel, hermanos. Sobre todo uno que viene de Israel. No diga Cristo, diga Mesías. Es la misma palabra, ¿no es cierto, hermanos? El Mesías de Israel. Pero a ellos, desde que nacen chiquititos, les van diciendo, los cristianos son nuestros enemigos. Los cristianos, los católicos, sobre todo ellos piensan en su mente en los católicos. Ellos no ven diferencia entre alguien que nació de nuevo y alguien que no nació de nuevo. Entonces, un religioso de esos que los ha matado 2000 años o 1000 años, como sea, aunque sean inocentes a veces, hermano, que tomamos a ellos, les han enseñado desde niño, que a esos no. Están dispuestos a aceptar budismo, pero a esos no. ¿Entienden, hermano? Entonces tenemos que llamar al Señor Mesías cuando estamos platicando con ellos. Decía Pablo que cuando estoy con judíos me hago judío, pero cuando me voy con los sí les hablo y les digo Cristo, porque Cristo es bueno. Amén. Entonces, hermano, pero por sabiduría, no digo cristiano, hay que decirles creyentes. Soy creyente en el Mesías. ¿Entienden, hermanos? Entonces, te invito a la iglesia, no, te invito al templo. Con pequeñas cositas que para ellos son muy importantes. Ellos no quieren ir a una iglesia de cristianos, pero sí están dispuestos a ir a un templo de creyentes. Y si es el Mesías, si es el verdadero Mesías, con mayor razón ellos lo quieren. Entendemos, hermano.
Pero eso hay que enseñarles que Jesús sí es el Mesías. Y hay que tener la capacidad de mostrárselo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ellos dicen, pues ¿cómo va a ser? Sí, solo que lean un poquito Isaías 53. El varón de dolores, experimentado en quebranto, de quien escondimos el rostro y no lo estimamos. Eso hicieron ellos y nosotros lo estamos haciendo a veces también. Amén, hermano. Y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, la redención del Cordero de Dios. Y hermanos, y que no crean que es un hombre normal, no. Un hijo nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. O sea, es Dios ese niño, es Dios. Estamos comprendiendo, hermano. Debe quedar claro, lo acabamos de leer ahorita aquí mismo en el libro de Romanos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice Jehová, hermano, en Zacarías, hablando de los 30 monedas, dice: precioso el precio con que me han apreciado. O sea, a él, al Señor, a Jehová, ahí hablando ahí en Zacarías, hermano, lo vendieron por 30 monedas de plata a Jehová. Y usted le muestra, sí, a Jehová era el que decía que iba a ser vendido. Y después dice siempre en Zacarías que me miraran a mí, al que traspasaron, como si era por un hijo, llorarán como si era por un hijo unigénito, como un primogénito. Hermano, tenemos que entender y tenemos que mostrárselos en la palabra de que Jesucristo es Jehová, pero Él vino encarnado para pagar por todos nosotros. Yo les he dicho siempre que es la ofensa, el pecado, hermano, no es del tamaño del que pecó, sino del tamaño de contra quién se pecó. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, un pecado contra Dios nadie lo puede pagar. Solo Dios puede pagar ese pecado. Por eso tuvo que encarnar Él y venir a esta tierra a buscarnos. Y además Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para tener su esposa. A mí me impactó una historia. Tal vez ustedes se han enterado de esa historia. Hermanos, usted sabe que ahora el ejército de Israel, las mujeres y los hombres pelean. ¿No es cierto, hermano? Tienen que pelear, ¿por qué? Porque aquellos son como 100 veces más que ellos. Entonces los dos tienen que salir a la pelea. Todo el pueblo. Y ahí está, hermanos, un hombre con su mujer peleando contra los enemigos, peleando, batallando. Y de repente la hieren a ella. Pero resulta que este joven y ella, hermanos, se amaban, pero no se habían casado. Y de repente la hieren a ella y ella está entre la vida y la muerte. Y sale él corriendo. Y él le dice: cásate ahorita conmigo. Él sabía que ella iba a morir, lo sabía. Aún así le dijo: cásate ahorita conmigo. Y ella dice: sí, ya en sus últimas. Y ahí los casaron, hermano, en ese momento los casaron. Se abrazaron y ella partió. Dios quiera que con el Señor. ¿Entienden, hermanos? Ellos, por su amado, hasta el final dicen: no quiero que se pierda, que se case conmigo. Hermanos, y Dios vino a esta tierra y dijo: no quiero que se pierda, que se case conmigo. Estoy dispuesto a la vida por ella. Hermanos, tenemos que ver el mundo diferente. El antisemitismo se está levantando como jamás en la vida y va a multiplicarse. ¿Por qué? Hermanos, una de las doctrinas del Islam es mentir para lograr sus objetivos. Simplemente, es el diablo el que está ahí, el Señor se lo dijo, es el diablo. Entonces ellos, hermanos, hacen niñitos haciendo show con grandes heridas y así, hace un montón de ruidos y de explosión y todo, y la gente va y les cree: ahí está tirado el niño. ¿Ok? Solo que algunos han tomado videos después que terminó ese otro video. Entonces el niño se levanta sonriendo y dice: bien, lo limpian la cara y todo,
era una pantomima, una mentira. ¿Entienden? Y no, eso no es de ahorita. Eso tienen décadas de estar haciendo eso, hermanos. Mentiras, falsedades. ¿Para qué? Para lograr que el mundo se vuelva antisemita. Y sí va a haber. Hermanos, bendeciré a quienes. Eso, hermano, es una... Imagínense el pueblo de Israel en el centro y el Señor puso un muro alrededor. Y el Señor dijo: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y esta cosita así es la decisión. ¿Qué vas a hacer tú con ellos? ¿Qué hablarás tú de ellos? Si están perdidos, si necesitan un cambio en sus corazones, si lo necesitan. Si necesitan de Cristo Jesús, si necesitan luz. Pero ellos, hermanos, son amados por Dios, aún en esa condición. Y cualquier persona que los maldiga está en un lío contra Dios. Si no, pregúntenle a Chávez y a los otros que hablamos. Está serio, ¿verdad, hermanos? Está serio. Entonces, hermanos, no diga San Mateo, no, diga Mateo. ¿Ok? Porque ellos aborrecen, no hay ningún santo, solo el Señor. ¿Entienden eso, hermanos? Y hermanos, y ellos saben que la Iglesia Católica se inventó un montón de santos y los adoran, y todo, ellos saben, no, eso no tiene nada que ver. Pero ellos tienen que aprender que Jesús es el Señor, a Él sí podemos adorarlo y Él sí es santo. ¿Amén? Ahora, ¿quién debía ser el Mesías, hermanos? Hay más de 300 profecías sobre el Mesías. Tenía que descendencia de Abraham, eso está en Génesis 22 y Gálatas 3:16, del linaje de David, Isaías 11:1 y Lucas 3:23, de la tribu de Judá, Génesis 49:10 y Hebreos 7:14, nacido de una Betulá, dice, una virgen, hermanos, Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Debería nacer en un momento determinado. O sea, eso puede verse, hermanos, en Daniel 9:24. El Señor habla sobre las venidas del Señor. Entonces Él tenía que haber nacido. Son las semanas que estaban determinadas, hermanos, y tenía que ser antes de la destrucción del templo. Tenía que venir el Señor. Y vino. Si alguien viene después, ese ya no cuenta. El Señor dijo que tenía que venir antes de lo que pasó en el templo. Hermanos, ahora Él sería despreciado y desechado por su propio pueblo. Salmo 69:8, Isaías 53:3, Juan 1:11 y 7:5. Entraría montado en un burrito. Yo no sé por qué le llaman pollino, hermano, y cuando dicen pollino me acuerdo de las gallinas. ¿No le parece a usted? Le llaman pollino a ellos, es cultural, pero en un burrito entró el Señor. ¿No es cierto, hermanos? En un burrito. Él lo cumplió. Eso está en Zacarías 9:9. Sería llamado profeta también, Deuteronomio 18:15 al 20, y eso lo menciona Hechos 3:20 al 23. Hermanos, ahora el pueblo de Israel ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho, hermanos. Los han vuelto desde chiquitos anticristianos, los antisemitas. ¿Entienden, hermanos? Es complicado eso. Hermanos, ahora hay algo que pasó. El Señor, cuando vino, le dio la ley, le dio la palabra, y había una situación de relación. Incluso antes que viniera la Torah, hermanos, ya Enoc tenía una relación de amor con Dios. ¿Ok? Después llegaron a tener la Biblia, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, hermanos, lo tuvieron completo. Y ellos no se dan cuenta que el Nuevo Testamento es una continuación perfecta y lógica de este nuevo pacto. Y hermanos, Dios tiene que hacer cosas. Termina con el libro de Malaquías, hablando sobre la restauración también de ellos, hermanos, y viene por todo el Antiguo Testamento. Después viene el Señor Jesús y, hermanos, 4 evangelios hablándoles el Señor a ellos. Y alguna cosa, o de repente se volteaba con la samaritana, con los gentiles, pero el mensaje principal era para ¿quiénes?
para ellos. Después viene Hechos, hermanos, y empieza a mostrar nuevamente al judío primeramente, hermanos, y después viene a Romanos y les empieza a decir, no, al judío primeramente. Estamos viendo, hermanos, y para colmo, después de que Pablo termina todo, termina un libro ahí especial, se llama A los Hebreos. ¿No es cierto? Y ustedes siguen para después, se va y llega Apocalipsis, capítulo 7, y lo primero que encuentra ahí son 12,000 de cada tribu. 12,000 de cada tribu. Entonces, ¿en quién está pensando el Señor? En ellos. Y por supuesto están los 12,000 de toda tribu y una multitud que nadie puede contar de todas las naciones de la tierra. Hermoso el Señor, ¿verdad? Porque le dice, poco es para mí que seas una bendición para tu pueblo Israel, a las tribus de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra. Nos da la oportunidad a todos, hermanos. Hermanos, no hay cristianos de segunda clase. ¿Entendemos eso, hermanos? En Cristo, hermano, ¿cómo va a ser posible que alguien pueda decir que Ruth, esa mujer moabita, no se le va a dar el mismo valor que a cualquier otra mujer judía? Cuando es la abuelita ¿de quién? De David, el rey David. Y Sara, por lo que no lo sabe, por si alguien no lo sabe, era gentil. Dios la convirtió en judía. Amén. Porque tiene que ver con algo del corazón, hermanos. Tiene que ver con algo primordialmente del corazón. Ahora, hermanos, a ver qué fiestas tienen los judíos. Porque si uno va a hablar con ellos, es bueno hablar de lo que a ellos les interesa. ¿Qué fiesta tienen? Pascua. ¿Ah? Tabernáculos, ¿verdad? Panes y levadura. Las primicias. Ajá. Y díganme sobre, o sea, es importante que conozcamos las fiestas, incluso sobre su nombre. El tabernáculo es Sukkot, Pesach, es la Pascua. Así aprendiéndolos, hermanos. Y poner atención, incluso usted ha visto que cuando ellos están con usted andan iguales que todos. Algunos en algunos lados usan una ¿cómo se llama? No la equipa, que sería una cosita pequeña que se ponen en la cabeza, ¿sí? ¿Ok? Equipa. ¿Y saben qué simboliza esto? Para ellos simboliza que Dios está sobre mí. Amén. A veces cuando ha muerto alguno y van a orar y no tienen su equipa en la mano, los que están al lado le ponen la mano al otro en la cabeza. Y usted va a ver que están en una fila así, y todos poniéndose la mano en la cabeza uno al otro. Y simboliza para ellos, Dios está sobre nosotros. Entonces, ¿usted no cree que es lo mismo, hermanos? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios sobre su cabeza, hermanos? Sobre ustedes. Hermano, hace varios años, yo iba con una cosa de metal, una mesita de metal, la llevaba para aquel cuarto, la llevaba cargada ahí, cuando ¡boom!, cae un rayo sobre esta palmera, cocotero. ¿Se acuerdan todos que había un cocotero ahí, hermanos? Le pegó ahí. Y yo acababa de ponerla en el suelo y estaba así cuando cayó. Y yo le dije, Señor, gracias porque me has salvado la vida otra vez. Si hubiese tenido esa cosa de metal tocándola, yo hubiera muerto ahí. ¿Entienden, hermanos? Pero Dios me salvó la vida. Después me enteré que al hermano Marvin le pasó algo parecido varias veces. Amén. Hermanos, Dios es el que decide el fin de nuestra vida, cuándo y de qué manera. Amén. Dios nos ha salvado la vida muchas veces, hermano. Ahora, después de ese tiempo, hermanos, a veces yo me vengo y me pongo a orar, ando caminando, me pongo a orar por ahí. Y hace dos días que llegué allí y estaba orando y platicando, Señor, tú me has salvado la vida, tú has sido bondadoso conmigo. Y a veces, ¿cuántos han pasado que a veces no sienten la presencia de Dios? ¿Verdad? Todo nos pasa, ¿verdad? Y parado ahí le dije, Efo ata Adonai, ¿dónde estás tú, Señor? Jesucristo. Efo ata Adonai, le dije yo.
En ese instante la presencia de Dios cayó sobre mí. Yo podía sentirlo sobre mis manos, diciéndome al Señor: aquí estoy, hijito, aquí estoy, yo te estoy cubriendo, yo estoy por ti. ¿Cuántos saben que Dios nos ama de esa manera, hermanos? Cuando usted realmente lo necesita, cuando usted realmente vuelve sus ojos a Él, el Señor, ahí el Señor, Jehová Sama, Jehová está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, Dios es más precioso de lo que imaginamos. Miren, a mí me dejó perplejo hace poquito, ahorita que estuvieron mis cuñados, mi cuñado y mi hermana. Me cuenta que cuando llegaron por primera vez, pues andaban buscando una iglesia donde congregarse, y llegaron una como que parecía bautista o algo así, y llegaron ellos ahí, y al llegar entran y se encuentran con una sinagoga. Y esto, una sinagoga, en eso se dan cuenta, era una sinagoga cristiana. En los Estados Unidos, como son tan caros los alquileres, ellos en la mañana está un grupo, en la tarde otro grupo, y en la noche está otro grupo de diferentes denominaciones. ¿Comprenden eso? Entonces cuando ellos llegaron ahí, se encuentran con una sinagoga, todos judíos, pero todos creyentes en Yeshua HaMashiach, en Jesús nuestro Señor, creyentes. Llegaron unos ancianos, le dijo: danos tu nombre. Y ella le dieron, y ellos habían llegado con sus hijitos, y le dicen a él: ¿cuál es tu apellido? Y él les dice: Godínez. Godínez. ¿Usted no encuentra algo raro en el nombre de Godínez? Se lo va a decir de otra manera: God in us, Dios en nosotros. Godínez. ¿Pero por qué con él? Porque la EZ significa de la tierra de Israel, al final de un apellido. Entonces, Dios con nosotros en la tierra de Israel, Godínez. ¿Eso significa? Y ellos dicen: bienvenidos, hijos de Dios. Y les dieron la bienvenida a ellos. Hermanos, yo le hago una pregunta: si un día viene aquí un judío, ¿cómo lo vamos a tratar nosotros? Aunque traiga kippah, no se preocupe. No se preocupe. Lo importante es que él tenga a Cristo, ya sea antes o después, pero que lo tenga. ¿Entendemos, hermanos? Y sí, alguien que ya conoce sabe que no necesita la kippah. Yo tengo, me la puedo quitar, hermanos. Yo tengo al Señor, nuestro Salvador, sobre nosotros. Amén, hermanos. En el tiempo de Jesús no tenían eso. ¿Entienden eso? Pero tenemos que aprender, hermanos, a darle al Señor el valor que Él tiene. Entonces, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren que ahorita le roguemos al Señor por el pueblo de Israel? ¿Cuántos de nosotros queremos bendecir ahorita al pueblo de Israel? Decirle al Señor que los bendiga. Hermanos, por alguna razón que yo no entiendo, pero yo sé que el Señor está haciendo algo, nos ha puesto en contacto varias veces ahorita con gente de Israel. ¿Ok? Pero Dios tiene planes mucho mayores de los que podemos nosotros pensar para todos nosotros. Entonces pongámonos de pie, hermanos. Vamos a rogarle al Señor por el pueblo de Israel. Dice la Escritura: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, no eran, de los cuales son la adopción. Esa es huitesia. ¿Qué es huitesia, hermanos? Es los hijos maduros que llegan al nivel del varón perfecto. Huitesia, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. ¿De quienes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
adoramos, adoramos, adoramos tu nombre, Señor. Habita en tu alabanza, porque santo, santo, cantamos a Jesucristo, el Rey, porque digno, cantamos a Jesucristo, el Rey. Señor, te bendecimos, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, te glorificamos, Señor. Aleluya. Gloria, casira, alabaya, alabacima, gloria, cajaba, resalima, caballa, cabazaya. Gracias, Señor, precioso Dios, maravilloso Señor. Aleluya. Padre maravilloso, honra tu nombre, Señor, honra, oh Dios, tu santo nombre. Tu amada, tus hijos, tus preciosos. Aleluya. Dice Romanos 9:23, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, escuchen, llamaré pueblo mío a mí, pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no amada la llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, escucha eso, Dios le dijo eso al pueblo de Israel que se había revelado, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia para el pueblo de Israel, para Judá, Señor, y para todos nosotros, Señor, que como Tamar, como Sara, como Ruth, Señor, hemos recibido misericordia, Padre. Padre, gracias te damos en este lugar, esta iglesia, esta congregación. Bendecimos al pueblo de Israel. Bendecimos al pueblo de Judá. Bendecimos a las tribus perdidas de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a aquellos por los cuales el Mesías vino a dar su vida a este lugar. Como Isaías 53 nos dice, Señor, que Él tomó nuestros dolores, Señor, lo tuvimos por azotado de Dios, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, Señor, porque tú cargaste en Él el pecado de todos nosotros. Señor, gracias por ese amor inefable para tu pueblo Israel y para nosotros que nos has incluido, Señor. Por favor, Señor, los bendecimos en este lugar, al pueblo de Israel, los bendecimos, Señor, que sean benditos donde quiera que estén, que sean protegidos, que sean guardados, que tu prosperidad, tu generosidad se muestre a favor de sus vidas nuevamente, Señor, y tu protección, Señor,
Padre, levántate Dios, por tus hijos, tus amados, Señor. Padre precioso, esa mujer que has amado, Señor, y que aún no has recibido como debes recibirla, Señor. Padre, porque ellos se han mantenido aparte, Señor, y las tinieblas escondidos. Padre, sácalos a la luz, sácalos a la bendición, sácalos, Señor, para que ellos puedan ver tu amor inefable, Señor, que ellos puedan sentirte y tocarte y amarte, Señor, y que puedan ver a su Mesías, Señor, y que sepan que no están cambiando de religión, conociendo a su propio Mesías, al Hijo amado de Dios que vino a dar la vida por ellos, Señor. Y que nosotros seamos encontrados fieles, Señor, dando la palabra, Señor, a todo el mundo, a gentiles, a cochín, Señor, a judíos, a yehudí, Señor. Por favor, Señor, que nuestro corazón sea bueno y recto, Señor, que el pueblo de Israel reciba la palabra santa. Y Padre, tampoco menospreciemos a ninguno entre los árabes o en cualquier raza, Señor, porque tú entre todos ellos tienes personas como Ruth la Moabita, joyas preciosísimas en medio del mar, en medio de las naciones, en medio de los tiempos, Señor, que tú usarás en el fin, Señor, para honra y gloria tuya, Señor Jesús. Adoramos, adoramos. Danos sabiduría, Padre. Sabiduría. Y nosotros comprendemos que solo el Espíritu Santo puede traer convicción de pecado y dar vida. Oh Dios nuestro, Espíritu Santo, guíanos día tras día, en todo tiempo, en todo lugar. Y aunque no sepamos que son judíos, Padre, que le demos la palabra
Y si es griego, que también le demos la palabra, Señor. Danos un buen corazón, Señor, que use bien el tiempo en tu santa voluntad, día y noche, todos los días de nuestras vidas. Padre, gracias por tu presencia tierna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Tú estás con nosotros. Damos muchísimas gracias. Tú amas a todos y cada uno en este lugar. Tú nos amas de una manera inefable y grande. Gracias, Señor.